sistema nervioso central y el periférico. Estamos discutiendo ese límite. ¿Cuándo hablamos de periférico y cuándo hablamos de central? Y tiene una vaga noción de eso. El sistema nervioso central está cubierto o protegido por huesos y además tiene a las meninges. Muy bien, claro. Entonces, las meninges vamos a poner el límite. Todo lo que está más allá del periférico, todo lo que está dentro de las meninges. Y primero tenemos que esta estructura, esto es un repaso de lo que ustedes ya lo saben. Tenemos el arco reflejo, que está dado por la vía sensitiva. En este caso se ilustra al uso neuromuscular, el ganglio de la raíz dorsal, donde está el soma de la neurona sensitiva, su dirección del arco dorsal dentro de la médula, y en este caso, como es una conexión manosináptica con la neurona motora, pero realmente aquí hay muchas interneuronas. Y esta neurona motora proyecta al niño. Entonces, esto que está aquí lo conocemos como el nervio periférico. Y habitualmente, como está expuesto igual que el resto del tejido corporal, puede lesionarse mucho. Y estas lesiones afectan principalmente el funcionamiento de las personas. O sea, cuando una persona tiene una lesión del nervio periférico, dependiendo del lugar y la magnitud del compromiso, esta persona pierde la capacidad de funcionar en su vida cotidiana. La primera alteración que nos puede constatar, y los kinesiólogos la constataban a nivel de las deficiencias. Sabemos que cuáles serán las deficiencias que aparecen después de la lesión del nervio periférico. ¿Alguien ha tenido una lesión del nervio periférico acá? ¿Nadie? ¿Una lesión transitoria del nervio periférico? Sí, ¿cierto? ¿Tú has tenido? ¿Qué lesión tuviste? O sea, dijo usted una lesión transitoria es cuando, por ejemplo, usted se mantiene presionado mucho. Ya, sí. Pensé que había tenido algo, que te había pasado algo. Pero sí, no, yo estaba pensando en lo mismo, ¿cierto? Todos hemos tenido lesiones transitorias del nervio periférico. Cuando estás mucho rato sentado en una posición, cuando cruzas la pierna, etc., y estás mucho rato en eso, empiezan a aparecer algunos signos clínicos. ¿Cuáles son los primeros que aparecen? ¿Cómo? Se empieza a quedar dormido. Ya. ¿Y eso cómo se llama en la vida clínica? Parestesias. Si es molesto, disestesia. Incluso puede ser anestesia. Yo tengo que surtir el seguimiento. ¿Sí? ¿Qué empieza a ocurrir después? O de manera solapada, pierdo la fuerza. ¿Sí o no? Y parte de esa sensación de pérdida de fuerza se debe a que no siento, no sé dónde está mi pierna o mi brazo, entonces como que no puedo reclutar la unidad. Y parte también se debe a, de nuevo, el compromiso de las fibras motoras. Entonces cuando nosotros pensamos que hay que examinar la función motora a nivel de estructuras corporales, yo tengo que evaluar la fuerza y la sensibilidad. Son dos exámenes fundamentales para evaluar la integridad del nervio periférico. Ahora, esto afecta, si yo pierdo la fuerza y pierdo la capacidad de sentir, eso afecta a otras funciones. ¿Qué otras funciones se ven afectadas? Y ya tienen que ver con mis actividades. Por ejemplo, cuando se le duerme la pierna, ¿qué dejan de hacer? ¿Qué capacidad pierde? Camina. ¿Qué otra capacidad pierde? ¿Cómo? Pero eso está a nivel de las deficiencias. Como las sientes, problema con la función corporal, pero eso tiene repercusiones en las actividades que realizas. Y una es no poder caminar. ¿Qué otra? ¿Alguien más había dicho? Agacharse. Agacharse, o sea, empieza a perder control postural. Y eso entonces, ustedes lo viven de manera transitoria, pero supongan que esto ocurra de forma permanente. De forma permanente, entonces, estas limitaciones se mantienen en el tiempo. Y el problema es que los nervios periféricos no siempre se recuperan. Hay veces que se produce lesión del nervio periférico y esa lesión nunca más puede
movimiento se recupera completamente. Entonces, de eso se trata esta clase de hoy. Vamos a mirar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que dan cuenta de la lesión. Vamos a hablar de los mecanismos por los cuales se lesiona. Y finalmente vamos a hablar de algunos síndromes clínicos asociados a la lesión de la retina. Y esta depende de la distribución de la vaina de mielina y depende de cómo se distribuyen los canales en los nodos entre las porciones de vaina de mielina. En general, en una membrana que no está mielinizada, el potencial de acción decae. El tamaño de la diferencia de voltaje va decayendo a medida que se va propagando. Cuando yo tengo un axón mielinizado, en estos segmentos existe vaina de mielina, como ustedes lo pueden ver acá, y la transmisión del impulso nervioso se reactiva en cada uno de los nodos de rampiento. Eso lo conocido, ¿no es cierto? Pues ya lo vimos el año pasado, porque va a pasar rápido, ustedes lo tienen muy claro. Pero, ¿por qué es importante? Porque muchas veces lo que tenemos es una destrucción de la vaina de mielina y no del axón. Entonces, cuando la vaina de mielina se pierde, lo que ocurre en las enfermedades que son desmielinizantes, la conducción pasa a ser una conducción como de una estructura no mielinizante. ¿Cuál es el problema? Que parte, aquí uno de los canales quedan muy lejos del núcleo de la acción. Entonces, el potencial de acción no alcanza a reactivarse. Y por lo tanto, se produce una interrupción de la transmisión de la fuerza. Como ya saben que estoy bien, lo voy a hacer. Fíjense, esta es una vaina de mielina. Ustedes la pueden ver entre un axón. Ahí está el citoplasma. Ustedes pueden ver cómo la vaina de mielina recubre todo el perímetro axonal. Ahora, el nervio periférico está formado por una serie de tejidos que están altamente inervados. Y estos tejidos van formando fascículos dentro de los nervios periféricos. Estos fascículos, que tienen su propia inervación y su propia irritación, van siendo segmentados por distintas capas de la formación como endoneuro, perineuro, epineuro y mesoneuro. El fascículo que envuelve a todas las capas lo conocemos como el epineuro. Y podemos hacer una distinción adicional entre el epineuro externo e interno. Y el endoneuro es el que agrupa a su vez a fascículos más pequeños, los axones, que en general conocemos aquí, y con sus vainas de mielina. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión del nervio periférico, dependiendo del modo de mecanismo de acción, no da lo mismo que afecte todas las capas del nervio periférico o que solamente afecte a algunas. Ustedes podrán visualizar que si la lesión solamente afecta al endoneuro y a algunos componentes del endoneuro de todo el nervio periférico, esa lesión tiene una repercusión funcional que es mucho menor que se afectara a todo el epineuro de este tracto nervioso, de este nervio periférico. ¿Cuál es una diferencia importante entre los músculos cuando están dentro de las meninges y fuera de las meninges? Es que estas capas de tejido conectivo, el epineuro, el endoneuro, el mesoneuro, le dan propiedades más flexibles a los nervios periféricos. En cambio, en el sistema nervioso central,
los tractos nerviosos no van protegidos por ninguna capa de tejido conectivo. Y el tejido conectivo que los protege son las meninges, pero las meninges protegen una caja que lo protege. Entonces no existe esta protección que tienen los nervios periféricos. Y eso hace también que los nervios del sistema nervioso central sean mucho más susceptibles a la lesión que los nervios del sistema nervioso periférico. Veamos los tipos de. ¿Sí? ¿Una pregunta? Veamos los tipos de lesiones. La lesión puede ser por estiramiento, puede ser por laceración, por compresión o por deformación mecánica. En este caso, se produce el proceso de degeneración valeriana, en que cuando vamos a ver aquí en el perfil temporal, aquí tenemos un nervio periférico con su soma, aquí está intacto. Aquí se produce la injuria y 24 horas después de la injuria se produce la llegada de los macrófagos que empiezan a remover los tejidos de mielina y reacción que quedan desde la región distal, desde esta región en la región distal de la reacción. Entre las 36 y las 48 horas si continúa la acción de los macrófagos que después comienzan a destruir toda la zona terminal del axón. Y luego de los 7 días, gran parte de estos detritos ya son removidos. Entonces, si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, llega a su consulta a los 3 días después de la lesión, todavía estamos en medio del proceso inflamatorio. Hay mucha controversia. Eso lo vamos a ver más adelante en las clases que llamamos técnicas físicas. ¿Qué podemos hacer en este momento? Por ejemplo, ustedes harían alguna intervención en este axón a las 36 horas, con este nervio periférico lesionado a las 36 horas después de la injuria, sabiendo que está en pleno proceso inflamatorio. No, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes más adelante, en tercer año, se pregunten cuál es el mejor momento para intervenir un nervio periférico lesionado, más que esperar que el profesor les diga, no, intervenganlo después de 2 semanas o de un mes, lo que sea, ustedes remítanse a los procesos patológicos. O sea, yo sé entonces que a las 24 horas y hasta los 7 días tengo un fuerte componente inflamatorio. Todos estos detritos de tejido biológico lesionado está siendo removido de ahí y el nervio periférico o esos axones se están preparando para volver a regenerarse. Porque este proceso de destrucción es parte del proceso de degeneración y regeneración valeriana. Entonces, una vez que se remueven estos detritos, o sea, si yo después del proceso cuando comienza el proceso de regeneración, se produce en la zona distal del axón, del axón que queda conectado con el soma, se produce este lamelipodo, que es un incremento del área terminal del axón sobre la matriz extracelular. Y ese lamelipodio es una verdadera antena que va leyendo las señales que están en el entorno. Y esas señales por ahora las vamos a clasificar en 2 grandes tipos. Señales que son pro-crecimiento y señales que son contra el crecimiento. En términos más precisos son factores promotores y factores inhibidores del crecimiento. En los primeros días después de la injuria, con el proceso inflamatorio, el proceso inflamatorio es bueno y malo. Es bueno porque combina factores promotores y factores inhibidores. Dependiendo del perfil genético de cada persona, pueden expresar más factores inhibidores que factores promotores. Por eso en algunos casos se produce un enriquecimiento de la regeneración nacional, incluso una no regeneración nacional. Por lo tanto, cualquier técnica que yo introduzca en ese momento debiese apuntar a mantener la inflamación controlada y
y a evitar la sobreexpresión de factores inhibidores del crecimiento y facilitar la expresión de factores promotores del crecimiento. Cuando el equilibrio cuando la balanza se inclina a favor de los factores promotores del crecimiento, empieza el crecimiento accionario y la predicción hacia la célula diana nueva. En el caso de la degeneración valeriana, que es el proceso que está siendo concomitante con este fenómeno que estamos hablando, recuerden que lo más importante, la degeneración valeriana es un proceso que uno puede ver solamente bajo técnicas histológicas de tinción. Entonces, se produce una habitación del núcleo, se produce una cromatolisis, que es cuando se rompe el retículo endoplasmático. Después se empieza a producir un aumento de concentraciones de proteínas del citoesqueleto. O sea, fíjense, veanlo desde la perspectiva más que saber cada una de las cosas por separado. Imagínense como una célula que se está preparando para crecer. Eso es lo que está haciendo esta célula. Me cortaron la mitad, tengo que rearmarme. Tengo que otra vez salir adelante, entonces empieza el proceso de degeneración valeriana, le permite a la célula rearmarse, reorganizarse. Entonces empieza con una economía de guerra, disminuye otras proteínas como neurotransmisor, ya no lo necesita porque no tiene nada que liberar. Listo, me ahorro todas esas proteínas y las guardo son aminoácidos para transformarlo en proteínas del citoesqueleto. Como dije, va de la mano del proceso inmune de fagocitosis de los dendritos y también va de la mano de los procesos que están ocurriendo con los oligodendrocitos. En este caso, en el sistema nervioso periférico le llamamos células de Schwann. En el sistema nervioso central le llamamos oligodendrocitos. Y se empiezan a producir estas vainas de Bruckner, que son estas líneas como rieles de ferrocarril que las células de Schwann empiezan a tirar para marcar el camino por el cual tiene que reconstruir la ruta en la zona que está creciendo, como si lo ven. Las fibras inicialmente van a ser amilénicas porque a medida que el cono va creciendo, después la célula de Schwann tiene que también regenerarse y volver a envolver. De hecho, pasan años hasta que la vaina de mielina vuelva a ser completamente reconstruida. Y esto es lo que comentaba hace un rato, de que va a depender que este cono de crecimiento axonal proyecta su célula diana, va a depender de los factores con los que se va encontrando en el camino. Aquí tiene una lista de factores que favorecen la expresión del cono de crecimiento y su avance hacia la célula táctil. Pero también hay una serie de otros factores que van a empujar hacia la retracción del axón y entonces hacia un camino de apostosis. Una diferencia importante que tiene la lesión en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, es que los macrófagos tienen la capacidad de recorrer rápidamente los distritos de tejido, los restos de tejido biológico de la zona de lesión. Y esto que lo hacen de manera tan eficiente en el sistema nervioso periférico, que es lo que se involucra acá. Esto no ocurre en el sistema nervioso central, porque en el sistema nervioso central los macrófagos no entran en la barrera hematoencefálica. Entonces el sistema nervioso central tiene como su propia policía, que son los ascocitos, pero son muy deficientes, no logran permearlo y la inflamación del sistema nervioso central es más extensa y por lo tanto evita la generación de las células. Las células del sistema nervioso central no se recuperan mientras que el sistema nervioso periférico sí lo hace.
tiene básicamente que ver con la capacidad del sistema inmune de remover los detritos, por tanto facilitar rápidamente o crear un entorno inflamatorio rápidamente que promueve el crecimiento. Eso mismo, en el sistema nervioso central, las células son distintas y menos eficientes, en el caso de los artículos, entonces el proceso es mucho más lento, hay más edema, hay más factores interiores, por lo tanto, la regeneración axonal es mucho más difícil. En resumen, ¿qué ocurre? Se produce una desconexión, se producen los procesos histológicos que describimos de la degeneración valeriana, los macrófagos remueven los detritos celulares de manera muy eficiente en el sistema nervioso periférico. Las células de Schwann forman arreglos longitudinales, expresando sus vainas de Bruchner, y aumentan y promueven, entonces, liberan factores neurológicos que favorecen la regeneración axonal, ante los cuales los somas reaccionan con una expresión, un aumento de expresión génica relacionado con genes que promueven el crecimiento. Entonces, recuerden que la regeneración valeriana prepara a la neurona para el crecimiento. Y eso implica entonces que cambia la expresión génica. Dejo de expresar ciertos genes para no tener ciertas proteínas, en el caso de algunos de los profesores, y potencio la expresión de otra parte del genoma que me permite tener las proteínas que necesito para producir el crecimiento personal, principalmente proteínas de ahora, no siempre esto es exitoso. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, después de la injuria, en este caso estamos hablando de lo que ocurre en el sistema nervioso central. Fíjense que ahora estos celulares son los astrocitos y las moradas son la microglia, son poco eficientes. Y por lo tanto, en general lo que ocurre es que la conectividad es disfuncional. Entonces, el logro reconectar con conexiones aberrantes, y finalmente lo que ocurre es que se produce una retracción. O sea, el core de crecimiento personal no sigue su camino, se retrae y a través del proceso apoptótico se produce la muerte celular. Bien, veamos algunos tipos. ¿Alguna duda está ahí? ¿Hasta este punto? Veamos algunas condiciones sobre las cuales frecuentemente nos toca ver como kinesiólogos por distintos tipos de mecanismos. Entonces vamos a partir con las lesiones por estiramiento. Las lesiones por estiramiento obedecen, como su nombre lo dice, a una distensión exagerada del nervio periférico. Y esa distensión genera una ruptura de las fibras nerviosas. Una de las lesiones de estiramiento que ocurre en la población infantil al momento del nacimiento es la parálisis obstétrica del plexo braquial, o también la conocemos como parálisis braquial. Y se produce porque en el momento del parto, cuando el obstetra se está sacando al que está por nacer, entonces se produce una distensión. Como se muestra en la figura, ¿no lo logran visualizar? Porque nosotros pasamos por esa experiencia, pero los movimientos son muy bruscos, como son muy bruscos en el trabajo de parto, y la manual y los obstetras también hacen movimientos muy bruscos. Entonces uno lo ve ahí y dice, ¿cómo va a hacer? En realidad ese movimiento alguno le va a pasar alguna vez, van a mirar ahí, su hijo, su sobrino, los movimientos son así. Y la boquita dentro se mueve para todos lados. Y eso es lo que genera entonces este tipo de lesiones. Yo la primera vez que vi eso, quedé impresionado. O sea, fui con una de mis hijas y quedé impresionado porque era casi violento. Pero después cuando tuve más, vi que siempre era igual. Y entendí que ese era el procedimiento habitual. Bueno, ese movimiento se produce en relaciones de estiramientos que tienen distintos grados de seguridad y también de distribución. Entonces tenemos que la más frecuente es la que afecta a las raíces
de C5 y C6. ¿Todos tienen claro a qué me refiero cuando hablo de raíces? ¿Sí? Entonces, y esta tiene que no es el objetivo de hoy día de definir las características clínicas de cada una de ellas. Simplemente, decir, por ejemplo, que se pierde el morbo. El morbo es un reflejo que tiene una función nacido, exactamente, funciona, ¿no es cierto? Pero obviamente, como aquí está enervado o está afectado en el núcleo periférico, no se puede reclutar al músculo. Y como no se puede reclutar al músculo, no veo el reflejo, no veo parte del reflejo, lo veo asimétrico. Con respecto a las raíces C8 y T1, hablamos de la parálisis estética del índice y aquí se caracteriza por una caída, no tiene función de índice 12, pero sí tiene el morbo, porque está presente la función, como se afecta las raíces más bajas cervicales, afecta la función más distante de las extremidades superiores. Como el morbo se caracteriza por una respuesta más bien proximal, sigue presente, pero no hay alteraciones, o sea, hay alteraciones que son distales. Y cuando afecta de C5 a T1, es una parálisis total, es la que tiene peor pronóstico, y aquí no hay reflejo y no hay una parálisis clásica. La siguiente mecanismo de acción son las lesiones por laceración, que son bastante comunes también. Y aquí las podemos, bueno, ya todas las lesiones se van a clasificar de esta forma. Las lesiones por laceración va a depender de la profundidad con la que afecten al nervio periférico para determinar su pronóstico. Por supuesto, mientras, como dije al comienzo, si compromete todas las capas del nervio periférico, el pronóstico es peor. En cambio, si la lesión es parcial o es solo compresiva, el pronóstico es mejor. En general, las lesiones las vamos a clasificar como neuropraxia. Hay dos grandes tipos de clasificación. La voy a mostrar. Las vamos a clasificar como neuropraxia, axonomnesis y neuronesis. La última es la más severa. Ahora, si uno hace la analogía, la neuropraxia corresponde al grado 1 de sangre y es la compresión o la regulación de las relaciones de mayor diámetro. Y eso entonces se ve la resolución temporal del flujo dentro de la acción. Si ustedes se fijan en la ilustración, el axón interrumpe su flujo, lo que produce cambios funcionales de este nervio, de esta neurona, pero todas las capas de tejido conectivo se encuentran intactas. O sea, no hay una lesión estructural. Es más bien una lesión del funcionamiento de la célula al interrumpir el flujo axonal. En el grado 2 ya hay una disrupción, pero solo del axón. Tampoco se comprometen las capas de tejido conectivo, aunque en algunos casos podría estar comprometido el endoneumo. Pero en general no se compromete. Solamente se compromete el axón. Y en este caso se pierde la conducción nerviosa entre 48 y 72 horas. Y sí se produce regeneración patelar. Y después tenemos los grados 3, 4 y 5 de Sandberg, que corresponde ya al compromiso de las capas de tejido conectivo. En el grado 3 es una mezcla entre una axonomnesis y daño de la célula virtual y de la estructura de soporte. En el grado 4 se forma una cicatriz en la región lesionada, pero se conserva la continuidad del nervio gracias a esta cicatriz. Y en el grado 5 el enfoque total del nervio, mientras que consecuencia en la clasificación previa se denomina como una neuronesis, o sea, hay una disrupción de todas las capas de tejido conectivo. Aquí ustedes lo pueden ver. Primero, en el caso del grado 3 de Sandberg, se produce la preservación, se produce la ruptura axonal, y en el caso del grado 4, el perineuro se ve lesionado, y en el caso del grado 5 se ve afectado todas las capas de tejido.
Ahora, si ustedes miran esto de manera esquemática, cuando se afecta solamente la mielina o el axón, el grado de recuperación es mayor, pero a medida que se van afectando las capas de tejido activo y se encuentran en el epineulo, el grado de recuperación es mucho menor. ¿Sí? Aquí está mezclada las dos clasificaciones, la de Sedor y la de Sander. Ya. Esas son las lesiones cuando el clínico sufre algún tipo de afección por un trauma, que puede ser mecánico o por una distracción, destrucción de las fibras por elongación. Pero también tenemos una serie de otras alteraciones que afectan el nervio periférico, pero que no obedecen a una lesión específica, sino más bien a trastornos genéticos. Cambios que ocurren en algunas proteínas de membrana o del tránsito celular que hacen que la función de la acción se vea alterada y que pueden llevar con el tiempo a una degeneración. Entonces estamos hablando de enfermedades que en su mayoría son hereditarias y que afectan la función del nervio periférico. Y esto lo vamos a llamar neuropatías hereditarias. Antes se llamaba enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, pero hoy día la conocemos como el gran grupo de neuropatías hereditarias. Estos son trastornos heredados, pueden afectar la función motora y sensitiva, solo la función sensitiva, solo la función motriz y la función sensitiva y la función autonómica. Y corresponden, como ustedes pueden ver aquí, a la alteración. Hay algunas que están identificadas, por ejemplo, estas son las Charcot-Marie-Tooth tipo 1. Y hay una serie de locus de distintos genes que están identificados que producen esa alteración del funcionamiento y la degeneración progresiva de estos neurotransmisores. Para los tipo 2 hay otra, bueno, ahora neuropatía hereditaria tipo 1, neuropatía hereditaria tipo 2 y tipo 3, otro conjunto distinto de genes y locus que están afectados. Entonces, la característica de estas neuropatías es que afectan a la mayoría de los nervios periféricos del cuerpo. Algunas veces tienen una distribución distal y proximal. En general progresan por el tiempo y se basan en alteraciones genéticas que producen un mal funcionamiento de la membrana sensitiva, motoras o cerebrales. Y la otra forma que tenemos de clasificarlas es según la distribución. ¿A dónde se produce la alteración del nervio periférico? Entonces, en este caso, por ejemplo, el caso 1, ¿qué estaría afectado? Dado esa distribución que está en azul. ¿Nervio mediano? No estoy muy bien el nombre, pero ¿dónde estaría la lesión? En la mano. En una región distal del nervio periférico. Claro. En cambio, en el caso 2, ¿dónde estaría la lesión? La raíz. En la raíz. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el caso 1 y el caso 2? Como la proyección. Como la ubicación de la lesión en respecto como a la acción, si es más proximal al plan del solo. Okay. Hay otra diferencia más. ¿Qué podrías notar? Esa es muy importante la que dijo el compañero, pero Abarca más o menos segmentos también. ok, abarca más o menos segmentos, muy bien. Hay otra más que yo quiero hacer. Está correcto también el profesor. Puede ser tal vez como que una lesión afecte solo a los sensitivos para otros cuerpos. Ya, podría ser también, sí, dependiendo si el compromiso allí, por ejemplo, el de la anterior, tampoco es una indicación. En el caso 2 es un dermatoma. En ese caso, Ya, ¿y cuál es la diferencia ahí? Bueno, la verdad que
Claro, cuando yo digo esta alteración, recuerden que este es un nervio periférico y esta es una raíz. Las raíces se juntan, se anastomosan y forman nervio periférico. Por lo tanto, este nervio periférico podría tener la representación de varias raíces medulares. ¿Sí? C5, en este caso, C6, C7, C8. La raíz solo constituye un nivel medular. Para nosotros es muy importante, porque clínicamente, si yo veo que, examinando la sensibilidad, veo que la distribución de la lesión es solo un dermatoma, ¿dónde entonces yo menciono que se activa dónde está la lesión? En la raíz del nervio. En cambio, si la distribución es del nervio periférico, es distinta a la de la raíz, porque la nervio periférico no distribuye por dermatoma, solo la raíz. Entonces yo ya puedo identificar dónde está la compresión o la lesión del nervio periférico. ¿Qué ocurre en el caso 3? También es una lesión similar a la del caso 1, afecta el nervio periférico y se produce este fenómeno que es característico que se llama Stepach, que es la persona con el oscilador que ha perdido la capacidad de hacer flexión del oscilador. Que es una lesión que afecta al sistema nervioso periférico, porque las personas que tienen un accidente cerebrovascular no tienen un patrón de marcha. El patrón de marcha es distinto, más particular, un patrón más flácido. Y el caso 4, ¿qué será? También de compromiso del nervio periférico. Una polineuropatía. Muy bien. Con esa distribución que aparece ahí, es solo distal. ¿Conocen alguna polineuropatía que sea predominantemente distal? La polineuropatía diabética, ¿cierto? Que compromete principalmente de manera inicial la presión arterial. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que simplificaba. Recuerden que las raíces forman, se anastomosan y forman los nervios periféricos. Y por lo tanto, dependiendo de la distribución, yo como kinesiólogo puedo identificar dónde tengo que intervenir. Las raíces por dermatoma, los nervios periféricos tienen su propio recorrido. Y tenemos por otra parte los síndromes de segunda neuronal. En este caso, perdón, no. Cuando se refiere a la tenemos este largo reflejo. Tenemos la porción somática y la porción motora. Cuando se rompe el nervio periférico, en cualquiera de sus partes, después de cuando ya forma, después de salir de la raíz nerviosa, se produce un síndrome que conocemos como síndrome de segunda neuronal, que se caracteriza porque se desconecta el neuromotor del núcleo. Y cuando eso ocurre, se produce este síndrome que se caracteriza. ¿Qué características tendrá? ¿Alguno lo conoce? ¿Me podría hacer una descripción? ¿Sus principales características? Aumenta la espasticidad. ¿Cómo? Aumenta la espasticidad. ¿Ya? Ahí, este es de segunda neuronal. Porque lo que estamos mencionando es de primera neuronal. Y esta es justamente la diferencia que quiero hacer en este punto de la presentación. Porque cuando se hace la primera neurona es la que recorre desde la corteza motora primaria y otras áreas corticales hasta la médula espinal o el tronco en serio. Esa es la primera neurona. Y la segunda neurona es la que va del núcleo motor, que está, en el caso de la médula espinal, en el acto anterior, en el caso de los pares craneales, está en el
y va hasta el músculo. Esa es la segunda. No hay más. No hay una tercera. Solo dos. Cuando se lesiona la primera neuromuscular, el conjunto de actividad de la médula, del nervio periférico y del músculo se mantiene. Pierde el control voluntario, pero se mantiene. ¿Bien? Eso significa que el nervio periférico sigue conversando con el músculo y el músculo sigue conversando con la estructura central a través de sus fibras nerviosas sensibles. O sea, aquí no pasa nada, pero se pierde mi capacidad de manera voluntaria de reclutar esos músculos. Y en ese caso pasa a la universidad de su compañero Matías. O sea, tenemos algunos trastornos donde los más característicos de la lesión de la tecnología neuronal son aquellas que producen la alteración de la regulación de la actividad refleja. Entonces tenemos hipertonía del tipo espástica, con una exacerbación de la respuesta del uso neuromuscular. Tenemos hiperreflexia, que se caracteriza por tres componentes. Un aumento de la reflexología, o sea, una gran área donde yo puedo estimular y voy a reclutar el reflejo miotáctico. Una reducción del estímulo para evocar el reflejo, o sea, el estímulo muy pequeño para evocar, y un aumento de la amplitud de la reflejo. Eso es la hiperreflexia. Entonces se caracteriza por el primero de la neurona por hiperreflexia, espasticidad, soluciones positivas, la solución negativa es la debilidad muscular. Y a eso se suma la atrofia por desuso. Estoy hablando de la primera cosa, que no es tema de eficacia. Pero todo eso para hablar de la segunda. ¿Qué pasa con la segunda neurona? ¿Ah? ¿Lo contrario? ¿Hipotonía? Ya, ¿no podría decir por qué? Tómese su tiempo. ¿Por qué hay hipotonía ahora cuando se menciona la segunda neurona? Porque no hay comunicación al músculo. Hay una desconexión entre el sistema nervioso central hacia Ya, y eso, tengo desconectado el sistema nervioso central del periférico. ¿Y eso cómo termina generando una hipotonía? porque no le llega una señal al músculo de que necesita moverse por su base. Entonces, tal vez por otras conexiones, que tal vez por otro lado que no está lesionado, hay una cierta actividad muscular, pero no es la requerida para el espacio que necesita o la acción que necesita realizar. Ya, o sea, al perder la conexión entre la médula espinal y el músculo, este músculo ya no tiene, no es reclutado. Entonces no se contrae y por lo tanto pase lo que pase en el músculo, no hay ninguna forma en que de manera refleja se pueda contraer. Porque la vía motora o la vía sensorial o no va información de cómo estoy, o llega información de cómo estoy, pero no hay nada que pueda hacer de vuelta porque no tengo una vía efectiva. Entonces eso produce hipotonía. ¿Qué pasará con los reflejos? Áreas de movimiento. ¿Se disminuye o ausente? Se pierde la cosa. ¿Cómo va a ser el trofismo del ¿Se va a mantener el trofismo? ¿Se va a perder? Se va a perder. Y se va a perder de manera muy marcada. Y se llama atrofia por segmentación. Es muy distinta a la atrofia por desuso. La atrofia por desuso uno todavía ve. A ver, la atrofia por segmentación es prácticamente igual. Yo digo en etapas crónicas. Pierde la base, la economía. Entonces, ahí tenemos un resumen: la hipotonía, hipotrofia, la superficialidad unidos, hiporeflexia profunda, paresia también es una paresia, pero realmente hay paresia. Entonces, cuando tenemos enfermedades que producen lesiones del nervio periférico, ya sea degenerativa o condiciones traumáticas, yo tengo que explorar estas características de la función, la fuerza muscular, los
cuál es el grado de compromiso de las células motoras y sensibles. Cuando la lesión afecta a un solo tronco nervioso, vamos a hablar de una mononeuropatía. En este caso, en general implica una causa local. ¿Por qué una causa local? Porque si la fuera una condición sistémica, uno esperaría que la mayoría de los núcleos periféricos estuvieran afectados. Pero como yo estoy viendo la inervación de solo un segmento, entonces sabemos que hay una causa local que está produciendo la alteración de la función del nervio periférico y de los músculos y los sistemas periféricos asociados. Entonces, en este caso, en este patch, una lesión unilateral del nervio tibial que produce la caída de antepié por la imposibilidad de alterar el músculo tibial anterior, entre otros profesores. Y así tenemos muy bien descritos cuáles son el síndrome clínico asociado a distintos grupos o a distintos beneficios. Eso en algún momento de la vida se van a tener que aprender con detalles, no ahora. Pero en general vamos a hablar, para tener claro, que solo el rango facial recibe proyecciones de las raíces C5 hasta T1. Y en el conjunto de músculos, en general músculos extensores, bueno, con un sitio donde habitualmente se lesiona, en el número, y las características clínicas que en el caso del nervio radial tienen que ver con la caída de la muñeca. Esa es la característica más relevante. Entonces, capaz de hacer extensión. Y esta lesión se le llama coloquialmente la parálisis del sábado en la noche. ¿Por qué? Porque tú sabes por qué. ¿Se imaginas? ¿Ah? Se imagina que como que se duerme sobre el miembro superior y se paraliza esa zona, ¿no? Claro. También se le llama la parálisis del recién casado, o de la recién casado. Porque es cuando alguien duerme con alguien, con la cabeza apoyada en el brazo. Entonces, se produce una neuropatia. Entonces, nuestro objetivo de esta presentación, cuando ustedes estudien esta clase, estaría posibilidad de hacer ahí. Pero quiero hacer énfasis que no es el objetivo que se aprendan las características clínicas, porque no apunta allá, pero sí que tengamos claro que la lesión del nervio periférico está para depender, o sea, si es un caso clínico, tiene que tener un claro recorrido del fondo para identificar dónde está la lesión. Identificar entre si es de la raíz, si es del tronco nervioso, si es por un síndrome metabólico o si corresponde a un único nervio periférico. ¿Ya? En el caso de, bueno, esto es lo mismo, ¿cierto? Pero con la diferencia que puedo tener un síndrome de plexo también. O sea, ¿qué características tienen ustedes que dicen observar en un paciente para que ustedes sospechen que el problema está en el plexo? Más segmento afectado. Más segmento afectado. Ya, o sea, una extensión mayor, ¿cierto? Ya no es una mononeuropatía. Ya no es un solo área de la superficie corporal que está afectada. ¿Qué más? Que sea unilateral. Que sea unilateral. ¿Sí? Sí, claro. O sea, dependiendo, podría estar afectado o no, pero podría ser unilateral, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tiene relación con lo que se hace Rocío. ¿Qué tiene relación con lo que se hace al comienzo? Si es una lesión de plexo, yo esperaría que varios nervios periféricos de ese segmento estuvieran afectados. Y no solamente. Muy bien.
fundamentalmente tenemos alternados en la clínica. El tibial y los fibulares. Los síndromes radiculares son otro mundo distinto. Porque aquí la compresión ocurre cercano a los cuerpos vertebrales. Y las más comunes son las que afectan a las raíces L4, L5 y S1, que tienen esta distribución que son bastante diferenciadas. Se producen frecuentemente por hernias de núcleo gruposo. Y en el caso del nervio ciático, pero cuando usted a alguien les dice tengo una ciática, que la persona ¿en qué se preocupa rápidamente? ¿De dónde cree que viene? De la espalda. ¿Es correcto ese pensamiento popular? ¿Es correcto? Me tomó el ciático, tengo problemas en la espalda. ¿Es correcto? Digo así para que sean precisos, porque seguro que la persona puede tener problemas en el ciático humano. Pero conceptualmente no. ¿Por qué no? Porque el ciático es un nervio periférico. O sea, ya pasó el plexo lumbar, ya está descansado, y está entonces su origen. Si la distribución es del ciático, su lesión no es de la luna, porque si no se tiene una partícula que el compromiso sería de un termo, no de. ¿Y dónde la compresión entonces? En el glúteo, es lo más frecuente. Entonces, la espalda, se da una. Entonces, ojo con esa diferencia, y aquí lo que tenemos que hacer como kinesiólogo es terminar de la raíz para ver cuál es la raíz, pues son todas las raíces. Bueno, eso también pasa a veces. Son varias las raíces que están comprometidas y por lo tanto la psicopatología es parecida, porque son las mismas raíces que ya, y finalmente tenemos el síndrome polineurítico. El síndrome polineurítico que afecta, puede ser por distintos síndromes. Los síndromes alcohólicos también generan estos síndromes en el largo tiempo, en el largo plazo, con la destrucción distal de los nervios periféricos. También hay algunas toxinas de algunos medicamentos. ¿Cuál es la característica? Que tienen esta distribución que es en guante o en calcetín, y que se caracteriza por la presencia no solamente de parestesias o adormecimientos, sino también de disestesias. Disestesias son sensaciones molestas, habitualmente de ardor, en el caso sobre todo de los diabéticos. Y en el caso más grave puede llegar hasta la anestesia. Y si llega hasta la anestesia, también entonces tenemos otro tipo de compromisos como la paresia y la hipotermia. Por la característica del nervio periférico, las principales manifestaciones comienzan por los trastornos sensitivos. Y cuando el compromiso del nervio periférico es mayor, se ve afectado los nervios motores. Lo mismo pasa cuando ustedes estimulan un nervio. Lo primero que van a reclutar siempre son los nervios sensitivos y después los nervios motores. Bueno, estos son ejemplos. Usted está una kinesióloga con 30 años de ejercicio profesional, completamente paréntica de la. Este es un síndrome, que no lo mencioné, que es el síndrome de Miller-Fisher, pero que afecta, que habitualmente se confunde con una alteración de los nervios periféricos, pero que corresponde a la debilitación del tronco cerebral. Y es una variante poco conocida del síndrome de Guillain-Barré. ¿Lo conocen? El síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ojo también, porque ese es un factor importante de confusión, en que la lesión es central,
pero su distribución parece ser una lesión periférica porque compromete la función a nivel motor y sensible. Y también tenemos problemas en la placa neuromuscular, o sea, tenemos problemas en los nervios periféricos y tenemos problemas en los músculos. Cuando el problema es en el nervio periférico y en el músculo, hablamos de enfermedades neuromusculares. Cuando el problema es solamente en el músculo, hablamos de miopatías. Y cuando las miopatías son de origen genético, hablamos de distrofias musculares. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de una alteración frecuente? Que es la miastenia gravis, en que es una alteración autoinmune que tiene como target los receptores nicotínicos, la acetilcolina del músculo. Entonces, tenemos pocos receptores funcionales de nicotina. Cuando ustedes después pongan en YouTube miastenia gravis y van a ver realmente las manifestaciones son muy evidentes en la musculatura ocular. Entonces las personas tienen mucha dificultad, por ejemplo, para mantener los ojos abiertos. Las personas cuando hablan con su cara así. Y la subir al principio no, es difícil de detectar. La gente tampoco me está diciendo que tengo miastenia gravis. Nos pasó hace tiempo con un estudiante. No era de química, pero de la facultad. Y cuando hablaba con uno, hablaba así. Como yo no tenía idea de lo que era. Y yo le pregunté, obviamente después de ya hablar un rato, y después tenía miastenia gravis. Claro, de ahí me siento sentido con el cuadro clínico. Porque también tiene una. Cuando despiertan en la mañana, como ya se han recuperado los receptores nicotínicos, entonces la función es bastante normal. Pero a medida que pasan las horas del día, empiezan a estar no disponibles los receptores nicotínicos y por lo tanto la acetilcolina no puede hacer su rol de neurotransmisor de recuperar el músculo y empieza a aparecer la retina. Ya, y el otro componente es la distrofia. Esto es todavía. Entonces, fíjense este ejemplo de los receptores de acetilcolina que dejan de estar disponibles en el caso de la miastenia gravis para el neurotransmisor y por lo tanto no puede generarse la contracción muscular. Y en general, claro, la debilidad puede ser, por ejemplo, la irritación localizada en los músculos de los ojos, de los párpados o de la cara, pero también puede ser distal o ambos. Y la incidencia de 8 a 10 casos por minuto. Y los otros síndromes musculares, cuando ya está afectado, se caracterizan por hipotrofia, o sea, aquí es el músculo el que está afectado. Y habitualmente está relacionado con la distribución del músculo. Y lo que uno observa entonces desde el punto de vista clínico es la hipotrofia, la debilidad muscular, la fatigabilidad y el dolor. Y lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, es un niño con enfermedad de Duchenne, que es una distrofia que afecta desde la enfermedad genética. El niño nace con esta enfermedad y a medida que se va desarrollando se empieza a expresar por la destrucción del músculo periférico, o sea, del músculo estriado. Afecta también a otros órganos, como el corazón, el músculo cardiaco y también el cerebro. Y es porque la proteína, hay una proteína que queda mal plegada y por lo tanto deja de ser funcional, que es la distrofia. Y en el caso del músculo, esta proteína es clave para anclar las proteínas del citoesqueleto de la célula muscular. Entonces, como no tengo esta proteína, cada vez que el músculo se contrae, falla el anclaje de las fibras, las proteínas creadas y sostienen las fibras musculares,
y por lo tanto se empieza a destruir. Y esa destrucción hace que el niño, a medida que se va moviendo y va generando más movimiento, va generando mayor destrucción. Entonces, antiguamente, para esta lógica que era incorrecta, se pensaba que lo mejor era que los niños no se movieran, para evitar la destrucción. Entonces los papás le hacían todo el mundo, no dejaban jugar, no dejaban nada, para evitar, porque esto empieza a progresar hasta que se compromete la musculatura respiratoria. Entonces, empieza a los respiratorios, posiblemente los niños alrededor de los 5, 7, 8 años fallecen. Hoy día sabemos que hay un proceso de regeneración también muscular que se acompaña con el de degradación muscular, por supuesto que es mucho más rápido el de degradación que la regeneración, pero que estas personas cuando trabajan realizan actividad física a cargas que no superan el 30%, puede ser el que está indicado. Y hay un conjunto de distrofias que no aparecen en los niños, sino que aparecen a esta edad, en la edad que tienen ustedes. Entonces empiezan, también son transformaciones genéticas, perdón. En la mayoría de sus casos, son mutaciones, o sea, el primer caso familiar, no heredado, porque también se hereda. Y empiezan a los 20, 25, 30, incluso 40 años a presentar la enfermedad. Con las manifestaciones clínicas, porque la enfermedad es siempre, igual, son genéticos, pero siempre, pero la enfermedad se empieza a empezar a la enfermedad. Entonces, las miopatías pueden ser también inflamatorias, asociadas al consumo de sustancias tóxicas, o pueden corresponder a trastornos genéticos. Y en el caso de los trastornos genéticos hablamos de distrofias. Y las distrofias pueden ser de los niños y pueden ser de adultos. Ustedes pueden ver ahí esa página y van a encontrar información importante de cuáles son las distrofias, las principales distrofias que afectan a las personas adultas. Eso. Existen dos, así como afecta el nervio periférico por una ruptura, también esta parte la va a interpretar la doctora Franceschi. Así que yo voy a hacer una introducción solamente a las enfermedades mielinizantes. Son aquellas que comprometen la mielina. No comprometen necesariamente a los axones. Y existen dos grandes enfermedades que uno nos puede explicar con respecto al sistema nervioso central, que es la esclerosis múltiple, y el sistema nervioso periférico, que es la polineuropatía de mielinizante aguda o síndrome de Guillain-Barré. Entonces, obviamente, les quiero mostrar que esta enfermedad mielinizante, en el caso de la esclerosis múltiple, afecta a la vaina de mielina, pero tiene como esta afección que lo mismo hace el Guillain-Barré. Al afectar la vaina de mielina, el proceso inflamatorio puede ser tan grande que termina afectando igual al axón y lesionando al axón. Entonces, en el caso de la esclerosis múltiple, se producen infiltraciones de células inflamatorias alrededor de regiones específicas de los vasos sanguíneos, y estas infiltraciones producen lesiones que se les llama placas. O sea, no es una de la esclerosis múltiple. No es una desmilinización global del sistema nervioso central, sino que ocurre en ciertas partes. Y esas partes varían de persona a persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona empieza con trastornos neurológicos y a veces puede pasar incluso hasta 10 años para que le hagan el diagnóstico de una esclerosis. ¿Cómo se presenta? Se presenta con la desmilinización aguda. En algunos casos no hay desmilinización. En otros hay destrucción del axón, de un proceso inflamatorio, y en otros hay una destrucción que es progresiva. Cuando hay remilinización, hay una recuperación funcional. ¿Qué tenemos en los pacientes? Fíjense, así se ve en la resonancia, se fijan, estas placas, antes se le llamaba la enfermedad de placas, estas
placas de desensibilización, pero que están en distintas partes del sistema nervioso. Acá, entonces no hay un patrón único, y por eso que muchas veces el diagnóstico de la esclerosis múltiple es tan complejo. Los sujetos van presentando distintas alteraciones, pero no siguen un patrón como puede decir, cuando hay irritabilidad, hipotesia, bla, 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 etc. Entonces, ¿qué sí es común? ¿O es más frecuente? Trastorno en el nervio óptico, el nervio espinal y craneal, y se caracteriza porque los síntomas repiten. O sea, aparecen, se asocian con los inflamatorios y después desaparecen. Y cuando desaparecen, pueden desaparecer completamente. O sea, aquí este gráfico muestra que aparecen al final y después desaparecen completamente. O cada vez que aparece, como no hay remielinización completa, queda un grado de secuela. Entonces, funcionalmente el sujeto empieza a perder sus capacidades de manera progresiva. En el caso del Guillain-Barré, es una retinopatía aguda y produce parálisis flácida y anaflecta, porque afecta a la segunda neurona motora. Entonces, existen distintas variedades clínicas, en general también se asocia con una enfermedad autoinmune en que las células del mismo cuerpo atacan proteínas específicas de la mielina y por lo tanto las marcan y el sistema inmune las destruye. El macrófago la degrada. En algunos casos se produce daño opcional y se está asociado a la infección viral o bacteriana. Entonces, ¿cuál es la clínica? Hay una debilidad simétrica que rápidamente progresiva. O sea, la persona empieza a morir con los brazos, y los brazos se caen, que no puede caminar, y avanza en 12 horas. O sea, esto es una urgencia. La persona llega rápidamente a una urgencia porque afecta a la musculatura lumbar y respiratoria, y por tanto, si no es controlada rápidamente para detener la progresión, o si ya progresó y no es ingresada a soporte respiratorio, la persona muere. Y en general, los signos sensitivos son leves o están ausentes porque el compromiso de la vaina de mielina permite aún todavía la transmisión de los nervios sensitivos. Y hay tres formas principales de presentación, que es aquella que afecta a los axones motores y sensitivos, aquella que afecta solamente a los axones motores, y lo que comentaba hace un rato, el síndrome de Niemeyer-Roach, que afecta a la periférica que proviene de los paredes. Bien, hasta ahí lo voy a dejar, ya estamos en la hora. ¿Tienen alguna pregunta?